Muy buenas tardes y bienvenidos a Value School en esta segunda entrega del nuevo ciclo sobre política internacional que estamos desarrollando con Fundación Civismo y también con la Universidad Francisco de Vitoria. Hace unas semanas tuvimos al diplomático Fidel Sendagorta con un vídeo que ya está publicado en el canal y que muchos estáis viendo, ronda ya las 5.000 reproducciones y os recomiendo que vayáis a verlo porque son temas muy interesantes. Es describir el escenario, el contexto donde nuestras inversiones se están desarrollando y los escenarios que se están desarrollando y las consecuencias que a medio plazo podemos esperar. Todo esto, pues bueno, son temas que no son ahorro e inversión, pero no todo en la vida es ahorro e inversión. Entonces el ciclo se llama Diálogos sobre el tiempo presente y hoy tenemos la segunda entrega con un profesor nuevo que no hemos visto en Value School aún, que se llama Javier Redondo. Los que os hayáis suscrito al acto, pues ya sabéis un poco porque hemos publicado una breve reseña, un breve perfil de Javier. Os voy a dar algunos datos más. Javier Redondo es profesor de la UFV y es articulista del Mundo. Es doctor por la UCM, la Universidad Complutense de Madrid, y máster de periodismo San Pablo CEU El Mundo. Entre 2013 y 2016 fue director de la revista especializada La Aventura de la Historia y es coautor, junto con Álvarez Tardío, de Podemos, Cuando lo nuevo se hace viejo, publicado por la editorial Tecnos en 2019. Y también es autor de Presidentes de Estados Unidos, publicado con La Esfera de los Libros en 2015. Javier Redondo imparte clase en los másteres de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, de Periodismo del Mundo y ABC y de Comunicación Institucional de la UC3M. Acompañándolo en el escenario de Value School está ya una persona que conocéis porque estuvo en el Winter Summit, en la Escuela de Invierno, y también en el acto con Fidel Sendagorta y que será el elemento que no cambie en ninguno de estos diálogos. Es el profesor Florentino Portero, que es doctor en Historia Contemporánea por la UNED, director del Máster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Instituto de Política Internacional de esa misma universidad. Muy bien, pues como la última vez que nos vimos para este tipo de conferencias, la charla, el diálogo entre Florentino y Javier durará unos 45 o 50 minutos. Después daremos paso a vuestras preguntas que podéis ya enviarnos o dentro de pocos minutos, en cuando empiecen a hablar los ponentes, en la cajita de preguntas y las contestaremos después en el turno de preguntas. Hasta entonces, que disfrutéis de lo que está pasando ahora en el escenario de Value School. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y, como has escuchado a Luigi, inauguramos esta segunda sesión del ciclo sobre diálogos en torno a los grandes temas, una referencia muy orteguiana al tiempo presente. Con Fidel Sendagorta, el director político del Ministerio, afrontamos, digamos, el tema macro, la crisis del orden liberal. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se intenta establecer un orden que lo recoge todo y ese orden ha sido el objetivo, más que un logro, ha sido un objetivo que ha dado sentido a toda la política durante décadas. Y ese orden hoy reconocemos que está en crisis, no porque esté funcionando bien, mal o regular, sino porque estamos en un cambio de época y, por lo tanto, muchas de las instituciones, conceptos, principios se han convertido en anacrónicos. Hoy queríamos avanzar un poco en esta línea y hacerlo contigo, explotándote en la medida de lo posible, jugando con uno de los conceptos básicos de ese orden liberal, que es el término democracia. El orden liberal, que más bien se debía haber llamado orden democrático, porque se puede ser liberal y no del todo democrático, por el concepto de élite y de representación, etcétera, etcétera. Bien, el hecho es que, de la misma manera que hablamos de que el orden liberal está en crisis, ya empieza a ser lugar común afirmar que la democracia está en crisis. Lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, lo dicen políticos de un lado u otro del Atlántico, lo dicen científicos políticos, periodistas, comentaristas, etcétera, etcétera. A mí lo que me da miedo, quizá por formación académica, es que manejemos el término, como tantas veces nos ocurre con términos muy importantes, sin saber de qué demonios estamos hablando. Porque democracia es la democracia ateniense de los días de Pericles. Democracia es hoy Estados Unidos, que el sistema político no se parece mucho al francés. Tampoco el inglés se parece mucho al alemán. Es que solamente uno es democrático. Finalmente, ¿qué podemos entender por democracia hoy, sabiendo que es un término histórico que ha superado tiempos y épocas muy distintos, para no confundirnos? ¿Cuándo podemos afirmar, sí, aquí hay una democracia, o cuándo, bueno, no tanto?
Bien, pues lo primero, Florentino, muchas gracias a ti y a Value School por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Por concretar la pregunta, la respuesta y relacionarla muy directamente con la pregunta, ¿es democracia allí donde podemos discutir que hay crisis de la democracia? Entonces es muy importante saber que si estamos permanentemente discutiendo sobre la crisis de la democracia, es decir, si nos dejan discutir sobre la presunta crisis de la democracia, es que se parecerá algo más a una democracia que aquellos lugares donde no se discute sobre la cuestión. Entonces empezamos por ahí. Para mí democracia en este punto de partida es un régimen de discusión, un régimen donde la discusión es abierta, libre y plural. En segundo lugar, la democracia, tal y como yo la entiendo y en el sentido de la democracia realmente existente o la democracia asociada al gobierno representativo, está también vinculada directamente a la propiedad privada y por lo tanto a la economía de mercado. No hay democracia, la democracia contemporánea no se puede desligar de la economía de mercado y de la propiedad privada. Y en tercer lugar sería, como he dicho, vinculándolo al punto anterior, gobierno representativo. Hay una suerte de representantes que sin tener un cuaderno de instrucciones claro, es decir, un mandato imperativo, es decir, gozan de cierta autonomía para ejecutar los programas que han propuesto y han presentado ante la sociedad, son los que toman las decisiones por el común de la sociedad, por el conjunto de la sociedad, no el común de la sociedad, por el conjunto de la sociedad que se dedica, siguiendo, diríamos, a Costán, a sus asuntos privados y deja o delega sus asuntos públicos. Entonces es discusión, gobierno de opinión pública, gobierno representativo y economía de mercado y propiedad privada. Ahora, si quieres, avanzamos un poco más. Perfecto. Entonces tenemos, por una parte, un marco jurídico que es garantista, tenemos un marco jurídico donde las competencias se reparten y los poderes más o menos se equilibran unos con otros, tenemos un sistema representativo. Esto, digamos, es un enfoque muy político, pero al fin y al cabo, la gente apoya o no, vosotros diríais legitima o no en ciencia política, un sistema político si le resuelve sus problemas. Y este es digamos, uno de los temas básicos de la filosofía política desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De los grandes clásicos, de los grandes maestros. ¿Sí? Todo eso está muy bien, a la gente le encanta ser libre, que se le respete, que se le escuche, que pueda votar, que pueda decidir, pero sobre todo lo que le importa es que le resuelvan sus problemas. Y cuando se produce una contradicción, una tensión, vemos los que nos dedicamos a estas cosas, a veces con auténtico horror, la facilidad con la que el ciudadano está dispuesto a renunciar a muchos derechos a cambio de seguridad y o bienestar. Este equilibrio entre democracia como garantías y democracia como el marco de ejecución de políticas públicas que tienen que resolver los problemas es una tensión absolutamente crítica que entiendo que a vosotros os afecta y os interesa. Sí, sobre todo a los que nos gusta, seguimos o consideramos como uno de los popes de la ciencia política a Linz. Linz, cuando escribía La quiebra de las democracias, hablaba también entonces de la quiebra de las expectativas. Había muchos problemas asociados a la democracia, pero él ponía el foco en la quiebra de las expectativas. Es verdad que la cuestión de las expectativas es muy relativo, es decir, nos pueden hacer quebrar las expectativas desde fuera, es decir, nos pueden poner unas expectativas por encima de las posibilidades, no solo nuestras, sino de la propia democracia, de tal manera que consideremos un ideal y por lo tanto lo que estén es asediando a la democracia a fuerza de elevar las expectativas. Entonces, todo eso que comentas es verdad y a partir de lo que hemos dicho, gobierno de discusión, representación y economía de mercado, ahí descendemos y lo anclamos todo en el imperio de la ley, en lo que es la separación de poderes y la protección de los derechos y libertades individuales básicas. Esto tú lo conoces mucho mejor que yo, en el mundo de posguerra hay una conjunción de lo que es economía de mercado, imperio de la ley, separación de poderes con lo que es redistribución de recursos, con la idea de equidad. Y en esa confluencia, llamadas por algunos consenso socialdemócrata o por otros de manera más aséptica consenso de posguerra, pues surge el modelo democrático de posguerra, ¿que se parecen mucho al anterior, al de la guerra, en cuanto que eres también parlamentarista? Sí, pero ha incluido las demandas de los partidos socialistas reformistas. Entonces, bueno, la equidad
asociado a las expectativas tiene mucho que ver con la democracia, en cuanto que la democracia es también redistribución de los recursos y, por lo tanto, con una idea de justicia social y equidad. A mí me dijo un profesor hace tiempo y lo anoté muy bien, lo subrayé muy bien. Dice, el liberal solo puede ser liberal social. Dice que el que vea en Adam Smith únicamente un liberal al estilo de economía de mercado se equivoca, porque en la teoría de los sentimientos morales está implícita la idea de libertad asociada al liberalismo social, a lo que luego sería la corriente del liberalismo social. Por lo tanto, esa idea de justicia, redistribución, tiene que estar asociada a la democracia, aunque a algunos la aprovechen para socavar los cimientos de la democracia. El tema que has planteado se las trae y voy a intentar no caer en la trampa que me presentas para poder tocar más temas. Quisiera volver a un concepto que has sacado antes y que posiblemente a una de las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar dentro de unos días, meses, años, sobre todo si es bastante más joven que nosotros, le puede llamar la atención. Cuando tú has definido las características básicas de la democracia, has echado mano de la representación. Pero muchos de los jóvenes que están saliendo de los colegios o institutos o de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, por poner un ejemplo, pueden pensar que la democracia o es directa o es una falsificación. Claro, yo primero soy un poquito mayor y por lo tanto estoy desfasado y además soy orteguiano y por lo tanto estoy aún más rancio. Pero desde el puro sentido común tiendo a pensar que si, por ejemplo, como es el caso, mi país, España, tiene ahora que enfrentarse a un debate muy serio sobre energía, que tiene que ver con cómo está establecido el mercado de la energía, cómo se produce la energía y los retos de la energía verde sostenible del futuro, todo eso requiere que personas con criterio tomen decisiones. Esas personas con criterio tienen que ser técnicos que están en la administración y tienen que ser legisladores, diputados, senadores, que tengan formación para opinar sobre eso. Pero mucha gente puede pensar que no, que yo que evidentemente soy rancio, orteguiano y liberal y que evidentemente cada cual tiene derecho primero a opinar y segundo a decidir cuál es el modelo de energía. A mí esto me fascina porque me llevaría a pensar que la democracia es incompatible con el sentido común y con la racionalidad. Entonces, te devuelvo la pelota. ¿Hasta qué punto el modelo de representación es crítico para la democracia? ¿Hasta qué punto, cuando se nos plantea la democracia directa, podemos hablar de Pericles, de un cantón suizo, etcétera, etcétera, realmente la democracia tiene que ser directa? Pues, como diría aquel, me alegro mucho que usted me haga esta pregunta, porque realmente es el meollo de la cuestión y, sobre todo, tal cual lo has planteado, llegan las nuevas generaciones y plantean que el ideal de democracia es lo más parecido a la democracia directa. Y yo lo que les trato de rebatir que eso es una hipertrofia de la democracia. La hiperdemocratización de todo lo que genera es un sistema alejado de la democracia realmente existente, que es ese gobierno representativo. Luego podríamos descender un poco más en el asunto, pero, por ejemplo, la supuesta democracia interna en los partidos no ha traído más democracia, ha traído menos democracia a los partidos. ¿Por qué? Porque desaparecen los órganos intermedios. Cuando desaparecen los órganos intermedios, desaparece la pluralidad en la organización. Entonces, trato de volver al núcleo de la pregunta. Uno de los problemas de la democracia actual es la desintermediación, que es precisamente ese reclamo de la conexión directa entre pueblo, gente común y decisión, sin intermediarios. Si no hay intermediarios, desaparece la especialización, desaparecen los técnicos, desaparecen esos organismos intermedios que realmente están ocupados de estudiar cada una de las cuestiones. Yo a los alumnos sí les planteo esta posibilidad. Les planteo la posibilidad de que hagamos el curso entre todos, de que se estudien tal temario multiplicado por X, que lo discutamos todos, que todos decidamos sobre los autores que vamos a incluir, que todos con completo conocimiento de la cosa decidamos cuál es el programa, cuáles son las lecturas, cuál es el método de evaluación y luego decidamos también entre todos las notas que nos podemos poner. Y les pregunto que si una vez que iniciemos este procedimiento, ¿cuántos quieren delegar en otros? Y todos quieren delegar.
Es decir, a la larga todos quieren una representación. ¿Por qué? Porque están más interesados en otros asuntos que en la tensión permanente. La democracia no está asociada a la tensión permanente. Esa es una falacia de la democracia y de los neocaudillistas que no son demócratas, pero abanderan o enarbolan la bandera de la democracia. Con lo cual la democracia es representación porque sobre todo requiere especialización en la gestión de asuntos complejos. Eso es representación, y eso es la presencia o la necesidad de instituciones intermedias. Hay algo que me he dejado fuera, pero no recuerdo bien qué es. Te puedes haber dejado fuera 5 horas de clase, pero no es el caso. A ver, para entender el estado de la democracia hoy, para llegar a ello, estaría bien quizá que diéramos un repaso a lo que ha sido su evolución en los últimos siglos, porque la sociedad no ha dejado de cambiar. En el fondo, la primera revolución industrial, pasó del siglo XVIII al siglo XIX, no solamente se lleva por delante el sistema gremial que existía hasta hace nada y funcionaba, y aparte tenía su mecanismo de seguridad social, de apoyo a las familias y demás. Bien, el conjunto de trastornos formidables que provoca la revolución industrial va a suponer cambio social, migración campo-ciudad, crece la ciudad, hay dinero, se generan clases medias y estas demandan participación. Y gracias a esa demanda se consolida el parlamentarismo liberal. O sea, hay parlamentos, hay gente que tiene derecho a votar en función de los impuestos que paguen. Llamamos, por eso, parlamentarismo censitario. Depende de cuál sea tu situación en el censo de Hacienda, que no es buen censo, pero es el que es, entonces tienes derecho o no tienes derecho. Bien, todo eso nos lleva a lo que tú estabas señalando de la representación, y con ello aparece un elemento crítico en la historia política contemporánea, en la ciencia política y en el debate actual, el concepto de élite. Ortega y Gasset, y lo cito porque es español y porque lo ha trabajado muy seriamente, habla de la necesidad de la élite, de cómo para que un país funcione tiene que invertir en élites. Vemos, por ejemplo, cómo nuestra vecina Francia crea 2 sistemas universitarios. Están las universidades para el común y están las altas escuelas para formar las élites. Y depende de a dónde quiera ir uno, pues irá al Instituto de Estudios Políticos, Sciences Po, irá a la École Normale, irá a la Polytechnique o irá a la Escuela de Comercio. Son gente que va a tener otro tipo de responsabilidades. En Inglaterra lo llaman el sistema Oxbridge, cuando unimos Oxford con Cambridge, ¿no? El ladrillo, básicamente universidades de piedra. Bien, ¿hasta qué punto hoy esto es aceptable? ¿Hasta qué punto hoy esto es necesario? Recordemos, por ejemplo, la revuelta de Trump en Estados Unidos. Denuncia de las élites traidoras. El Frente Nacional francés no dice cosas muy distintas. O sea, la denuncia de las élites traidoras empieza a ser un lugar común en el discurso político. ¿Pero las élites son necesarias? Absolutamente. Absolutamente. O sea, en eso yo cuando inicio, sean en conferencias, conversaciones o coloquios relacionados con el mundo de la comunicación y el periodismo, relacionados con el mundo de la ciencia política, siempre, si hablo de ciencia política, hablo de 2 problemas a los que se enfrenta la democracia y luego añado otros cuantos. Si hablo de periodismo, los subo a 4. Pero 2 de ellos comunes es el hecho de que es el desistimiento de las élites. Eso es un problema o un síntoma de deformación de la democracia y cierto desistimiento de las élites, y luego que la democracia no resiste la mentira. Luego a lo mejor podemos hablar de eso asociado a redes sociales y demás. La democracia no resiste la mentira y luego el desistimiento de las élites. Sin élites no hay democracia. Eso también es una suerte de provocación de cara a las nuevas generaciones que creen que la democracia es lo contrario a las élites. Unas élites no solo formadas, sino con conciencia de representar a la élite, es decir, de salvaguardar lo que supone la democracia y por tanto sus instituciones, son necesarias, aunque se contaminen, como ha ocurrido con el lenguaje populista, pero sabiendo que lo fundamental es salvaguardar las instituciones, son muy necesarias para la democracia. Sin élites no hay democracia, porque lo que permiten las élites es que, primero, es encauzar el conocimiento, promocionarlo y diseminarlo, y segundo, permiten perfeccionar los procedimientos de elección. Si la democracia está asociada a la elección,
la elección es fundamentalmente selección, y cuanto mejores sean aquellos que nos van a representar, esa selección será más pura, no será, en los términos que nos plantea Sartori, una deselección, el prescindir de los peores, sino una verdadera selección, elegir entre los mejores. Por lo tanto, las élites son fundamentales para apuntalar, para armar, para cimentar el principio representativo, que para mí, como he explicado al principio, es fundamental en democracia. Hay una idea bueno, cuando Ortega habla de los dos problemas de España, habla del particularismo y la ausencia de los mejores. La ausencia de los mejores es la ausencia de... España invertebrada, rebelión de las masas. Exacto, y es la ausencia de los mejores. Y cuando él, con cierto pavor en la rebelión de las masas, advierte lo que viene, que es al mismo tiempo el filósofo Ortega en España y un periodista como es Lippmann en Estados Unidos, están escribiendo lo mismo desde dos ópticas distintas. Italia también hay alguno que... Y en Italia también hay escritos de ese modo, porque lo que están viendo es que al faltar los mejores se resquebraja el parlamentarismo, y lo que surge hablando con las palabras o apropiándose del lenguaje de la democracia es otra cosa muy distinta a la democracia, si entendemos democracia como protección de los derechos y libertades individuales. Segunda revolución industrial. Ya no estamos en la transición del XVIII al XIX, sino del siglo XIX al siglo XX. Nuevas fuentes de energía, electricidad, gasolina, todos los derivados del petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Aumenta la migración campo-ciudad. Crece más la ciudad, aparecen lo que llamamos movimientos sociales, aparecen los grandes partidos de la izquierda. En términos históricos es la sociedad de las masas. Ortega escribe la rebelión de las masas. Ya no estamos hablando de un parlamentarismo liberal censitario, sino ya nos encontramos ante el sufragio universal. Si leemos, me da igual que sea en el Reino Unido, en Francia o en España, el diario de sesiones del Parlamento, cualquiera, de 1870, parlamentarismo liberal, y de 1912, ya en sociedad de masas, el discurso es totalmente distinto. El primero es elitista porque el que habla está hablando a alguien de su nivel y está discutiendo desde la razón, desde el conocimiento, mejor o peor, un problema concreto. En el discurso que lo vamos a encontrar en 1812, el objeto... 1912, perdón, ¿qué he dicho? 1912, el objetivo ya no es ese señor que está enfrente, que posiblemente no sea tan elitista, ni esté tan bien vestido, ni tan correctamente duchado, sino aquel periodista que está en aquella esquina, claro, que va a transmitir un discurso enfático, sobrado, épico, altisonante. El discurso que va a llevar en el 14 a la Primera Guerra Mundial y en el 39 a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Revolución Industrial da paso a dos guerras mundiales por los desajustes que se generan en la sociedad y porque esa sociedad, sencillamente, y es un tema del que tú has escrito mucho y bien, renuncia a la razón porque no la maneja y se entrega al sentimiento, se entrega a la pasión, que es a lo que va a hacer referencia Ortega. Entonces, hace un momento, rescatando esos discursos básicos de Ortega. Cuando la democracia es de verdad sobre un sistema electoral que incluye a todos, por lo menos a todos los varones, las señoras van a llegar un poco después, nos encontramos con que la razón queda de lado. ¿Puede ser la democracia útil cuando se abandona la razón? ¿Cuando jugamos con los sentimientos de la gente? No, el gobierno de discusión exige una opinión pública formada. La opinión pública no es la suma de la opinión de todos. La opinión pública al final la constituyen las opiniones elevadas, que son los que influyen sobre el resto de la sociedad. La opinión pública no es la suma de las opiniones individuales de todos los individuos que conforman una sociedad, una nación, un país, un Estado, sino lo que es la expresión de la opinión elevada. Eso es la opinión pública y por eso la necesidad de las élites. Ya tienes en La rebelión de las masas, Ortega tiene una frase que yo utilizo mucho que dice: las masas no quieren dar razones sino tener razón, llevar razón. Se han olvidado de
justificaciones, de los razonamientos, de los argumentos, sino que quieren tener razón. En este sentido, Aron escribirá mucho después, a propósito del declive de las democracias después de la Primera Guerra Mundial, diciendo que la democracia se empieza a entender como un sistema excluyente, es decir, que el que gana, gana para siempre. Se entiende como que el que va a ganar, en términos bélicos, en términos de post-Primera Guerra Mundial. Dice, claro, cuando se entiende el sistema, la confrontación en las urnas, como que el que gana, gana para siempre, entonces se traslada el argot bélico a la política. Y eso está vinculado a la sentimentalización. Fíjate que has puesto dos fechas, 1870, además clavadas, 1870 y 1912, entre medias es la crisis de 1875, la crisis de 1873-75, esa crisis bursátil, es lo que luego da entrada a las masas en políticas mediante los primeros gobiernos de partidos socialistas en distintos países, fundamentalmente en Alemania. Es la expresión, ese cambio según el cual, digamos, el fin de la era victoriana y la política de las masas, que están vinculadas fundamentalmente a la sentimentalización de la política. Cuando decimos que eso es algo reciente, no es algo reciente. Eso está arraigado en la era de las masas, en los años 10, 12, 20 y en la quiebra de las democracias de la posprimera guerra mundial. Esa sentimentalización tiene que ver luego, en términos de comunicación, con la propaganda. Da igual la razón, dan igual los argumentos, lo único que importa es la consigna. Tú has dicho, lo único que importa es el titular. ¿Por qué? Porque no se habla a la persona, no se discute, no se razona, no se está abierto a la razón del otro, sino lo que se está es imponiendo una razón. Y eso nos lleva a otra noción que a mí me interesa mucho, que es la de heteronomía, que es que al final los individuos están guiados, pero eso es por otro canal, por el que hablaría de ellos. Pero es un tema fundamental. Sí, para mí es fundamental porque está vinculado al asunto de las redes sociales. Cuando dice, ¿los redes nos hacen más libres? No, nos hacen menos libres porque nos hacen más heterónomos. Llegaremos a las redes sociales en ese momento. Aquí te espero. Pero el fascismo, el nazismo, el comunismo, que va a surgir en ese momento, no se puede comprender sin la falta de legitimidad que la democracia va a sufrir en este tiempo y directamente el auge de las pasiones. Sí, de lo que con Nietzsche, con Bergson a la cabeza, el rechazo a la filosofía positivista, con Comte y compañía, y el renacimiento con Freud de los sentimientos como los elementos auténticamente legitimadores del tema. Cuando a Heidegger le dicen ¿por qué admiras a Hitler?, dice, ¿cómo no lo voy a admirar? ¿Has visto sus maravillosas manos? Sí, y es Heidegger. Sí, es Heidegger. O sea, en eso ha acabado la filosofía alemana, en la admiración por las manos de Hitler. Es una cosa que anima a pensar que la razón es el futuro, ¿no? Claro. Bien. Este estallido de pasión, esta crisis de la democracia lleva a 2 guerras mundiales y a la destrucción de Europa. Europa se reconstruye a partir del año 45, que coincide con la tercera revolución industrial, que es la electrónica. Europa está vacunada y eso hace que haya una disciplina social y política que se va a desarrollar en torno al proyecto de reconstrucción continental de unificación, lo que llamamos Unión Europea. Digamos, tenemos un guión, el desastre ha sido monumental, no podemos volver a caer en el nacionalismo y vamos avanzando. Pero mientras vamos avanzando porque estamos vacunados, se están produciendo fenómenos que en el medio plazo apuntan a una vuelta a las andadas. La electrónica es la televisión, no solamente la informática. Y aparece, como no, Sartori por detrás, que nos está explicando los efectos que los medios de comunicación de masas, la radio, la televisión, están teniendo en la conformación de la cultura política. Si antes decíamos el político en el Parlamento está mirando al periodista que está en aquella esquina, ahora ya directamente lo que tenemos es un micrófono que nos lleva directamente al sujeto de la acción. ¿Qué pasa? ¿Cómo la tecnología modifica el mecanismo de comunicación básico de la democracia y cómo la democracia se transforma debido a la tercera revolución industrial? Pues igual que lo que trajeron las revoluciones liberales fue la conversión de súbdito en ciudadano, lo que trae esta revolución tecnológica es la transformación del público en audiencia.
y al transformar público en audiencia, realmente la audiencia es lo más equivalente a la masa de Ortega. Es informe o deforme o se informa, y ese se informa es receptiva, es bulímica, es receptiva a cualquier tipo de mensaje que le pueda llegar. Por eso antes, cuando hablábamos, y tiene relación con la ausencia de los mejores o la ausencia de élites, las élites son muy importantes porque amarran las instituciones, porque frenan de algún modo también la polarización, y porque también de algún modo neutralizan el relativismo. Si faltan los mejores, si faltan los que dan razones, al final ese micro para audiencias, lo que se proyecta es lo llamativo, otra vez la sentimentalización. Faltan los mejores que no dan razones, sino acuden al micrófono o se sientan ante un micrófono o llaman la atención aquellos que hablan en los términos que la masa quiere oír, independientemente del contenido de esos mensajes. Por lo tanto, se pierde como músculo, la sociedad pierde músculo, aunque parezca que está mucho más informada, está mucho más desinformada en cuanto que ha sido transformada de público en audiencia, porque se la ve de otra manera completamente distinta. Se la está viendo como un agente pasivo, no como un agente activo. Si tú entiendes el público como agente activo, lo que quieres es formarlo. Bien que puedas querer adoctrinarlo, pero le das libertad para que exprese, contrarreste y discuta. Pero si quieres simplemente narcotizarlo, es como lo ves, solo de manera que lo entiendes como audiencia. Claro, nosotros nos encontramos cuando encendemos la televisión con un tipo de político, sobre todo si es muy joven, que puede no haber sentido necesidad de formarse tanto en el ámbito de la ciencia política, el derecho, la política internacional o la economía, pero en cambio ha cuidado mucho su formación en la comunicación. Cómo debo estar sentado, cómo debo responder, si puedo alterarme o no puedo alterarme, el tono de voz que tengo que utilizar. Claro, algunos de nosotros, que somos evidentemente dinosaurios, nos pone un poquito de los nervios tanta preocupación por el saber estar ante una cámara y tan poca preocupación por saber, por estudiar, por conocer los temas a fondo, ¿no? Dice, no, lo importante no es que tú expliques de verdad cómo vas a resolver un problema, que es muy largo y no te van a escuchar, sino que envíes dos mensajes que tranquilicen y den la sensación de que eres un hombre de Estado, ¿no? Claro, es una transformación hacia el teatro en relación a una audiencia que modifica claramente lo que es originalmente la política y lo que originalmente es la democracia, pero es sencillamente la adaptación de un sistema a una tecnología, a una realidad. Y avanzando a la realidad, estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, ya no es la revolución electrónica, ya es la digital, y en paralelo va la revolución de lo biológico, que va a generar cambios extraordinarios dentro de un tiempo que acabarán convergiendo con la revolución digital. Pero en lo que ahora más nos interesa es el efecto de la revolución digital sobre la política. Uno de los temas tópicos de nuestros días es hablar de la crisis de la prensa. La mayor parte de nosotros hemos vivido en familias donde siempre había un periódico, la cabecera solía ser la misma, era la cabecera de la familia, se escuchaba una emisora de radio, por ejemplo, no sé, las noticias de las 9 en Radio Madrid, por poner un ejemplo, donde había un periodista muy famoso que te contaba el mundo a la manera de periodista porque tú confiabas en él y lo hacía muy bien, ¿no? Igualmente había un periódico que era el periódico vinculado a la casa. Todo ese mundo ha desaparecido. Digamos, la autoritas que tenía la cabecera del periódico o ese periodista que a las 9 te contaba el mundo, todo eso ya no existe. Entre otras cosas porque hay otros mecanismos para funcionar. Y eso tiene que ver, uno, con la crisis de autoridad de la prensa, porque en gran medida ha defendido el monopolio de la mentira y todo tiene un límite en esta vida, y por otro lado porque hay mecanismos donde te permite ser más activo al tiempo que te informas. Todo eso, ¿cómo está afectando a la democracia? Yo soy muy crítico con el periodismo porque, creyendo que le beneficiaba, lo ha aceptado. Es decir, el periodista se ha igualado al ciudadano común o al ciudadano de a pie y ha rivalizado, conectado, conversado en redes sociales
y de alguna manera ya no nos distinguimos. No se distingue el periodista que hace información del que hace opinión, del ciudadano medio. Todo el mundo está en esa suerte de nube, de burbuja, que puedan ser las redes sociales de manera igualada. Por lo tanto, la cabecera no tiene sentido, porque todos estamos en una misma plataforma donde nos confundimos e, insisto, nos igualamos. Decíamos antes sobre la crisis de la democracia, y te decía yo acerca de la crisis de la información o de la comunicación. La democracia no resiste la mentira y el periodismo tampoco resiste la mentira. Es verdad que ha resistido la deformación de la verdad, los tabloides, la prensa amarilla. Todo esto ha existido desde finales del siglo XIX. Es verdad que el periodismo coge miedo después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ojo, que la desvirtuación, la tergiversación, la deformación de la verdad contiene riesgos, por lo tanto, asumimos la responsabilidad social de los medios, de defender el orden y demás. Pero la democracia no resiste la mentira, la democracia no resiste el desistimiento de las élites. Pues bien, la información no resiste otros dos fenómenos. Uno es el ritmo frenético impuesto por la televisión. El periodismo serio y la información seria necesita su tiempo. Es decir, no se narra en directo más que el titular o lo esencial de lo que sucede, pero no la interpretación. Entonces, cuando el periodismo asume el ritmo de la televisión, y la televisión no es información, es fundamentalmente espectáculo, el periodismo entra en barrena porque se equipara a la televisión sin serlo. Por lo tanto, la información pierde peso, pierde densidad. No se puede tratar de llevar el ritmo de la televisión, la información tiene que ser otra cosa más pausada. Y luego, en segundo lugar, el periodismo es orden y jerarquía. Son dos palabras que suenan a élites, que suenan a antiguo, que suenan a rancio, que suenan a no democrático, pero al final la información es orden y jerarquía, es también selección de lo que interesa. ¿Qué han traído las redes sociales? Las redes sociales han traído un gran baúl donde todo el mundo vuelca todo y todos nos igualamos en torno a lo que volcamos. Cuando ahí los periódicos vuelcan las noticias separadas unas de otras, los periódicos están asumiendo la desjerarquización y el desorden. Porque un periódico debe ser orden. ¿Para qué? Precisamente para configurar y conformar opinión pública, para decirle a su lector, que otros periódicos le digan a su lector cuál es su orden, pero un periódico le tiene que decir a su lector cuál es la noticia importante sobre la que hay que destinar más tiempo a la reflexión y al desarrollo, y cuál es la menos importante. Por lo tanto, el periodismo hace desistimiento en cuanto que pierde orden, pierde jerarquía, o renuncia al orden y a la jerarquía, y también impone el ritmo, o se impone el ritmo frenético de la televisión. No se puede seguir el ritmo de la televisión ni el ritmo de las redes sociales. Y la televisión puede existir, y ha convivido con la radio, y han convivido con los periódicos. El drama para los periódicos ha sido precisamente el auge de las redes sociales. ¿Podrían sobrevivir los periódicos a las redes sociales? Seguramente sobrevivirán, pero es verdad que han coincidido. Para la prensa convencional, por decirlo así, han coincidido varias crisis. Lo que es esta crisis tecnológica, es decir, el papel ha ido perdiendo vigor en relación con otras plataformas y otros medios. La crisis, o sea, lo que es la crisis tecnológica, lo que es la propia crisis cultural, lo que es la democracia. Los periódicos no me informan de nada, ya me informo yo por canales mucho más directos, ¿no? Y luego la crisis económica de 2008 es verdad que ha hecho mucho daño a la prensa convencional, porque ha perdido también no solo músculo financiero, sino ha perdido capital humano, y eso ha sido muy importante. Entonces han convergido varias crisis junto con el auge de las redes sociales. Hay un paralelismo entre la crisis del periodismo y la crisis de la democracia. Si en democracia yo, que estoy muy ocupado y no puedo dedicarme a todo ni estudiarlo todo, delego en un partido que más o menos comparte conmigo valores, principios, visión, que me resuelva problemas técnicos como el tema de la energía, yo delego en una cabecera que sé que por su historia, por su director, por sus periodistas de referencia, está más o menos en mis coordenadas, que me ordene en esa jerarquía lo más importante que debo conocer de lo que ha pasado en el mundo. Pero si me fallan los dos elementos,
estoy en una tormenta. O sea, yo, ciudadano de a pie, que apenas tengo horas al día para tratar de informarme porque mi día a día, entre mis obligaciones de trabajo y de la familia, me absorben, ¿cómo realmente puedo saber si se está gobernando bien tal como yo querría? ¿O me estoy enterando de verdad de qué pasa con Biden, que dicen que viene a Europa? ¿A qué viene a Europa el señor Biden? Necesito un cierto orden. Y si esto no es así, básicamente la democracia se diluye, porque otros, de manera no representativa, van a ahormar la opinión pública en un sentido distinto. ¿Cuál sería a fecha de hoy, cuáles están siendo los escenarios de crisis de democracia? Es decir, allí donde la democracia está entrando en crisis, ¿hacia dónde va? A ver, hay como dos preguntas, la primera parte de la reflexión y luego la segunda, y empiezo un poco por la segunda. O sea, decíamos, crisis de la información es crisis de la democracia. Crisis de la política, en cuanto que crisis de los partidos o sentimentalización, es crisis también de la democracia. Y luego has mencionado muy al principio de la conversación el hecho de la búsqueda de la seguridad. Esto la pandemia nos ha puesto también sobre la pista de hacia dónde podemos ir. Es decir, una sociedad con miedo es una sociedad que renuncia. Y una sociedad que renuncia es una sociedad menos libre. Una sociedad menos libre puede estar en manos tanto de demagogos o de nuevos caudillos. Puede dejarse llevar. ¿Por qué? Porque lo que busca es seguridad, es cobijo. La democracia también es eso. Y no está mal que sea eso. Igual que antes decías lo de la teatralización, no está mal que la política también tiene ese punto de teatralización. Fue desde los principios, desde la democracia clásica también tenía esa liturgia teatral. O sea, no está mal en sus dosis homeopáticas o selectivas o pequeñas dosis. El problema es cuando realmente es un gran espectáculo, una gran puesta en escena, una gran performance. Entonces, la democracia, cuando buscamos la seguridad, estamos dispuestos a las renuncias. Cuando estamos dispuestos a las renuncias, estamos dispuestos también a renunciar a nuestras libertades, incluimos la renuncia a las libertades y nuestra renuncia al yo. Por lo tanto, nos podemos entregar a aquel que nos proporciona seguridad. En ese drama de la democracia se está produciendo un fenómeno que algunos politólogos contemporáneos, la palabra quizás no sea muy afortunada, pero sí es descriptiva, hablan de desconsolidación. Es decir, se puede estar produciendo una desconsolidación democrática y citan estudios o encuestas entre jóvenes de distintos países europeos y de democracias consolidadas, según la cual esto de las libertades individuales pues no les interesa mucho, los partidos políticos, el pluralismo, lo que quieren es seguridad, disciplina, cierto orden, y de ahí surgen también determinadas modalidades de partido. Esto, volvemos a lo mismo, para que no sea sustituido este ideal de democracia por la democracia, o sea, que no sea sustituida la democracia que tenemos, la realmente existente y la representativa, por un ideal que llamarían democracia y que llaman imitativa, soberana o iliberal, es decir, ya nos están diciendo que puede haber una democracia que no sea liberal, sino que sea adaptada a las necesidades y idiosincrasia de una sociedad. Para que esta sustitución no se dé, volvemos otra vez a la necesidad de élites. ¿Cuál es la palabra clave en la exposición que tú has hecho, en la radiografía del contexto que está tan bien traído? Es la confusión. Si por un lado nos dicen muchas cosas, por el lado de la política, por el lado de la información también, y por otro lado no tenemos tiempo, al final somos una sociedad confusa. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que también como queremos tenemos la voluntad de informarnos directamente porque prescindimos de los medios convencionales, ahondamos en la confusión en la medida que el acceso a la verdad nos la dan aquellas plataformas, aquellos portales, aquellas webs que parece que contradicen la versión, digamos, más oficialista, más elitista, más convencional o más institucional. Entonces, al final todo es un cóctel que es una tormenta perfecta. Confusión. Estamos viviendo un cambio de época y todo cambio de época implica que muchas cosas que venían funcionando perfectamente van a dejar de funcionar. No es que
no es que estén mal dirigidas, es que sencillamente ha cambiado el marco. El mapa bancario español de hoy no es el de hace 15 años. El mapa energético español no es. Lo que estamos viendo ahora es, con la crisis de la democracia, que se fundamenta en crisis de partido, crisis de comunicación, falta de respeto a las élites, crisis de periodismo, muchos elementos. La duda que nos surge es, bueno, ¿esto en qué medida es sencillamente la confusión por el cambio de época? O, bien al contrario, y es más grave, es realmente que el cambio de época se lleva por delante de la democracia, porque para esta época la democracia no es viable. Más aún cuando están por venir los cambios sociales reales derivados de la Cuarta Revolución Industrial, que van a cuestionar los grandes acuerdos de posguerra a los que tú hacías antes referencia. Desde la posguerra el objetivo es constituir grandes clases medias con un sistema de bienestar que le dote de estabilidad y, por lo tanto, paz social. Bueno, el sistema laboral al que vamos me parece que no apunta a clases medias, ni apunta a familias estables con 3-4 hijos. Entonces, ese va a ser el reto al que va a tener que enfrentarse la democracia. Y mi duda fundamental es si hay espacio para la democracia y quiénes son los enemigos de la democracia hoy que van a tratar de aprovecharse de este cambio de circunstancias. Los enemigos son los mismos con nuevos ropajes, pero son los mismos. Es decir, son los adversarios de la democracia, son los no liberales, populistas, caudillistas, comunistas, y bueno, el fascismo ha desaparecido, pero sí han surgido partidos no protofascistas, pero sí en la extrema derecha, que son los enemigos de la democracia, pero fundamentalmente corrientes populistas que surgieron al calor del movimiento indignado y de la crisis de 2008. Es verdad que podemos estar pareciendo excesivamente pesimistas, ¿no? Nada está escrito, no somos deterministas. La democracia probablemente resistirá estos embates y resistirá contaminándose un poco de las amenazas o bien saltando y sorteando los obstáculos a los que se enfrenta. Entonces no está escrito que la democracia, aunque esté sometida a amenazas, riesgos o tenga síntomas o muestre síntomas de desgaste o fatiga, vaya a declinar. No tiene por qué. Entonces yo entiendo que mientras las instituciones sean sólidas, pueden resistir las distintas acometidas. Ahí volvemos al clásico Linz. Linz nos dice que es una cuestión de líderes. De gestión. Claro, es una cuestión de líderes. Si los líderes están a la altura de las circunstancias, las instituciones ya están bien diseñadas. Si los líderes no tienen autocontrol, es decir, no tienen control sobre sus acciones y una vez en el poder se exceden o extralimitan, y un segundo apartado, no reconocen a los adversarios como adversarios legítimos, entonces tenemos un problema porque el mal ya se ha introducido en las instituciones. O sea, lo importante es que el que llegue al poder, que esos líderes se reconozcan como líderes responsables, que respeten al adversario y que lo consideren legítimo adversario y que tengan autocontrol, es decir, contención en su propia toma de decisiones, porque hay cosas que la democracia permite, legalmente permite, pero el espíritu de las leyes puede ser pervertido por ciertos excesos de los liderazgos. Pero bueno, se ha dicho, se puso el grito en el cielo con Trump y la democracia americana va a resistir a Trump por la fortaleza de las instituciones y por la fortaleza de los liderazgos secundarios. O sea que la democracia, igual que la democracia británica y la democracia americana también, precisamente por la tradición y fortaleza de las instituciones, fueron las dos únicas que resistieron a la crisis que derivó en la Segunda Guerra Mundial y al auge de los fascismos, ¿no? Entonces, la democracia puede resistir si sufre amenazas, está sufriendo amenazas y sobre todo tentativas, que a mí es lo que más me preocupa pensando en las nuevas generaciones. Son las tentativas según la cual puedan las nuevas generaciones llamar democracia a algo que no es. A mí eso es lo que más me preocupa. Y yo ahora estoy muy obsesionado con los alumnos en ponerles siempre la misma práctica a cada mes y medio de haber comenzado el curso de la noción de paradigma de Kuhn. Es una noción puramente científica, pero les quiero ver si hay un paradigma en ciencias sociales. Intento hacerles ver que no, que si entendemos que hay un único paradigma estamos reduciendo la posibilidad de confrontar ideas, pero
que también sepan ver si estamos asistiendo en estos años, como tú expones, a un cambio de paradigma. El modelo de posguerra quiebra o el modelo de posguerra va a ser sustituido por otro modelo en las relaciones entre estados, entre países y en la relación entre los ciudadanos o el vínculo entre los ciudadanos y su nación, su estado, sus instituciones. Si hay un cambio de paradigma, hay que definir ese nuevo paradigma. Pero lo que más me preocupa de la definición es que incluyamos palabras del argot, del vocabulario, del diccionario de la democracia para socavarla y sustituirla por algo que no es democracia. Por lo tanto, que no perdamos en ningún caso de vista, que no perdamos las libertades individuales, la discusión pública y por lo tanto el pluralismo y la economía de mercado y la propiedad privada. Yo seguiría preguntándote sobre esos temas y sobre todo sobre casos de estudio concretos, qué está pasando en Francia, qué está pasando en el propio Estados Unidos, pero me temo que si lo hiciera Luigi me retiraría la palabra definitivamente, porque como defensor que es de los alumnos y de las personas que siguen estos cursos, pues quiere daros con buen criterio derecho a hacer cuantas preguntas consideren oportuno. Así que, Luigi, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Florentino. Voy a transmitiros algunas de las reflexiones y preguntas que hemos estado recibiendo. Lo hago de un tirón y ya luego respondéis en el orden que queráis, pero en vez de estar yendo y viniendo con una cámara y otra, pues ya os las leo todas. La primera hace referencia a lo que este espectador denomina el fundamentalismo democrático. Ciertos partidos y algunos de gobierno en España plantean que España padece un déficit de democracia, como si no tuviéramos suficiente democracia, y que la solución, por tanto, al problema de déficit democrático es más democracia, que les lleva incluso a plantear algo como que democracia es poner urnas. ¿Qué opináis? Otra de las preguntas hace referencia a hasta qué punto las democracias son representativas cuando bots rusos pueden llegar a manipular elecciones, a influir en poner un presidente, por ejemplo, en la Casa Blanca. Y la tercera, mi abuelo dice que si el precio para el respeto de las leyes, el imperio del Estado de Derecho y la protección de las fronteras es renunciar a mi voto, es un precio que estoy dispuesto a pagar. Ahí os lo dejo. Don Javier. Hoy con ello. A por los tres. A ver, vamos con el último, que es ciertamente el más provocador. O sea, ¿cuál es a lo que renunciaría al voto? ¿Por qué tres circunstancias? Respeto de las leyes, imperio del Estado de Derecho y protección de fronteras. Un poco entiendo yo que esta persona... Entonces no puede no puede renunciar al voto. El imperio de la ley, el respeto de los derechos está asociado al pluralismo político y a la participación política en dirección o en aras de seleccionar a nuestros representantes. Por lo tanto, no hay dilema. Sí que no va a tener que renunciar ese espectador, ese señor al voto porque está vinculado. Luego, la segunda cuestión era respecto de los bots, de la influencia. Esto sí se entiende como problema importante para las democracias porque es precisamente la influencia de la desinformación sobre los procesos electorales y los procesos políticos. Por eso yo decía al principio, la democracia no resiste la mentira. Es decir, donde la democracia es atacada por la desinformación, lo que podemos igualar, aunque son términos matizables, por posverdad, fake news y desinformación, donde es atacada por la desinformación, es verdad que ese ataque no lo resistiría la democracia. Entonces, lo que ocurre es que yo creo que todavía no estamos en esas. Podemos estar en el intento de socavar los cimientos de la democracia porque estamos en una guerra fría con otros materiales o con otras herramientas o de otra manera, pero es la misma guerra fría reproducida. Lo que ocurre es que ahora, en vez de unos servicios secretos de la Unión Soviética y una CIA norteamericana en la disputa por las ideas, esa disputa es por la verdad. Entonces sí, es verdad que hemos subido un escalón y hemos descendido un peldaño, más que subir un escalón. Hemos elevado en la escalada, pero es verdad que es descender un peldaño en cuanto a lo que significa, pero es disputa por las ideas. Lo que ocurre es que esta nueva Guerra Fría incluye la desinformación. Yo le recomiendo a ese espectador, ese espectador que nos sigue, un libro que a mí me llamó mucho la atención
creo que es de 2011 o 2012, da igual el año, pero en cualquier caso es prehistoria respecto de lo que ahora tenemos. Y se llama El desengaño de Internet. Y es de un autor georgiano, creo que es Morozov, que estudia en Estados Unidos y que ha desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos, pero es el primero que dice en 2011 y 2012 en ese libro, denuncia la manipulación que a través de la información ejerce Rusia sobre los sistemas democráticos. Y está en 300 y pico páginas con un montón de ejemplos. Al final el libro es tedioso, es aburrido, porque al final son anécdotas y ejemplos, pero ya está advirtiendo de lo que son los bots, los perfiles falsos y toda la guerra, esa nueva guerra fría, esa nueva guerra de ideas, esa nueva guerra de propaganda que se está desempeñando en Internet. Y después, luego vamos por ahí, si hay alguna pregunta más, profundizo un poco más, pero ya por hacer estas tres preguntas, estas tres respuestas del tirón. Lo que llama ese espectador fundamentalismo democrático ciertamente es así, es lo que Sartori diría el absolutismo democrático. En virtud de la participación y en virtud del ideal democrático podemos cargarnos la democracia. Sartori decía que había como tres simplismos para entender la democracia. Dice, lo podemos entender simplificadamente de tres maneras. Hay un simplismo etimológico, que es el simplismo según el cual reducimos la democracia a lo que era en sus inicios en la Grecia clásica. Eso no puede ser. La Grecia clásica era una cosa y ahora es otra. Por lo tanto, huyamos del simplismo etimológico. Luego decía que hay otro simplismo, que es el simplismo perfeccionista, que vamos con la lengua fuera detrás del ideal de democracia, pero nunca llegamos y entonces vamos agotados y entonces metemos democracia a todo gas y eso es lo que nos lleva a ese absolutismo democrático, a ese fundamentalismo democrático. Y luego advierte Sartori, luego está el simplismo realista, que es el simplismo según el cual la democracia es lo que es y no se puede tocar en ninguna de sus vertientes, en ninguna de sus instituciones, ni siquiera puede evolucionar. Pero Sartori nos advierte que eso sí nos lleva... Sartori no emplea la palabra porque la palabra es muy posterior, es de 20 años más tarde, y entonces no habla de democracia iliberal, que además es un contrasentido. La democracia o es liberal o no es democracia, pero bueno, nos entendemos con el término. Dice Sartori, si entendemos qué es lo que es en cada sitio y no entendemos que hay unos valores universales asociados a la democracia, entonces sí caemos en esa idea de democracia soberana, imitativa o iliberal. La democracia tiene unos valores asociados a ella, que son los que precisamente el tercer espectador ha hablado: imperio de la ley, división de poderes, pluralismo político, etc. Entonces, no reduzcamos la democracia o no incurramos en esos tres simplismos, el etimológico, el realista y el perfeccionista, y entendamos que la democracia asociemos a las ideas que he dicho al principio y entendamos que es representación. Cuando la democracia, en palabras de Sartori, se pone a todo gas buscando a un ideal, los que nos hablan de eso, o hay que desconfiar de los que nos hablan de eso. Fijaros que se fije este espectador también, yo utilizo también últimamente cuando he escrito sobre el estado de alarma o el instrumento del estado de alarma, que a lo mejor no es el apropiado para el recorte de libertades que sufrimos durante los primeros meses de pandemia. Hay una noción que popularizó por un artículo en El País el magistrado Aragón, que habló Manuel Aragón, que habló de dictadura constitucional. Ese término es anterior, es de los años 30 también. Y en cierto modo es smithiano casi. Ese es smithiano, lo que pasa es que lo recupera un conservador heterodoxo, un conservador como Rossiter. Y la dictadura constitucional es, ojo, que con ciertas herramientas que parecen democráticas se pueden retorcer de tal manera que caigamos en ese fundamentalismo, en ese absolutismo democrático o en algo que no se parece a la democracia. Por lo tanto, no son solo las instituciones y las leyes, sino quienes ejercen los cargos de responsabilidad, a quien tenemos que vigilar y quienes ellos a sí mismos también se tienen que controlar. Por último diría, y ya me callo con esto al hablar de controlar, la oposición. Yo tiendo a escribir oposición con mayúscula, a veces me lo corrigen.
pero no me gusta que me lo corrijan, pero como luego yo soy un poco paduato, no protesto. Como institución. Claro, pero la oposición es una institución. La oposición es sin oposición, y el problema de determinadas democracias que quieren llamarse democracias es que quieren neutralizar la oposición o quieren hacer una oposición distinguir entre oposición extrasistema y oposición oficialista. La oposición oficialista no es oposición, es oficialista, es tolerada por el gobierno, y la extrasistema está fuera y no cuenta. Por lo tanto, en democracia la oposición es una institución porque controla los gobiernos. Muchísimas gracias, Javier Redondo y Florentino Portero, por esta apasionante conversación sobre un tema, este apasionante diálogo sobre el tiempo presente. Queridos amigos de Value School, si os ha gustado la sesión, por favor, disfrutadla, comentadla, dadnos un like en el canal y, sobre todo, compartidla con otras personas a quienes estas ideas puedan interesar. Hasta el próximo diálogo sobre el tiempo presente. Buenas tardes. Salud para todos.